Cartas de un pastor y estamos en el capítulo 1. Capítulo 1. Hoy vamos a leer desde el versículo 10 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu intervención en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tú puedas ministrarnos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos entender tu verdad, Señor, y ponerla en práctica, en obra, Señor. Fortalece nuestro ser interior y permite que cada uno de nosotros, Señor, entienda, Padre amado, el llamado que tú haces, Señor, y la responsabilidad que tenemos delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces la serie es Cartas de un Pastor y el tema en el que estamos ahora es Peregrinos en este mundo. La semana pasada también vimos Peregrinos en este mundo y este viene siendo como la parte B o la segunda parte de Peregrinos en este mundo. Ahora, cuando hablamos del apóstol Pedro, todos sabemos que era un pescador de Galilea. Todos sabemos que era un hombre común. Hay un libro llamado 12 hombres comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque esos eran los discípulos. Esos fueron los 12 apóstoles del Cordero. No fueron personas que destacaran o impresionaran mucho por su capacidad. Si los vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, pudiéramos decir que entre los hombres, en cuanto a lo académico, sobresaliente y más preparado, posiblemente era el apóstol Pablo. Pero del resto eran hombres comunes y corrientes, eran hombres tal vez como usted y como yo, personas que realmente su diferencia no estaba en quién era, sino en quién habían creído. Y esto es importante que nosotros lo señalemos porque a veces muchos cuestionan, o mejor dicho, han cuestionado el hecho sobre si realmente la carta fue escrita por el apóstol Pedro. Hay cuestionamientos. Igual como hay cuestionamientos hacia su persona en algunas ocasiones. Y a veces la gente no piensa o no cree, como tampoco creían que del lugar de nacimiento de Jesús pudiera salir algo bueno. Había una estigmatización sobre el lugar, sobre la región. De ahí nunca ha salido nada bueno. Y así sucede también en el tiempo presente. Siempre hay situaciones en las cuales las personas, al saber el nombre o de dónde viene, cuestionan si dicha persona puede que haga esto o haga aquello. Y realmente cuestionaron. Y realmente cuestionan si la carta fue escrita por Pedro, alegando la ignorancia supuestamente de un pescador galileo.
que no era posible que un pescador común de aquellos días, y especialmente como Pedro, pudiera llevar a cabo tan excelente carta. No, eso no pudo haber sido Pedro, ese griego era muy pulido. Eran unas expresiones demasiado maravillosas. ¿Cómo Pedro iba a poder expresarse de esta y de aquella forma? Comienza la gente, ¿no?, a cuestionar la carta. Pero estos ignoran, mis queridos hermanos, que lo que realmente importa no es quiénes somos, sino lo que podamos llegar a ser luego de conocer a Jesucristo. Lo importante aquí no es quién era Pedro. Ya sabemos que era un hombre común. No se trata de Pedro como tal, sino de lo que Pedro o usted o yo podemos llegar a ser desde el momento en que conocemos al Señor. Y eso es una bendición muy grande. Nuestra vida cambia completamente desde el momento en que nosotros conocemos al Señor. Y aunque sea difícil de creer, porque créanme, es difícil de creer a veces, y la gente no cree. La gente lo ve y dice, no, ese no puede ser. Yo conocí a ese hombre o yo conocí a esa mujer hace unos años atrás y es imposible que él pueda ser esa persona. Bueno, aunque es difícil de creer para muchos, la verdad es que una vez que un hombre o una mujer es transformado por Cristo, cambia no solamente su conducta, sino también su intelecto. Y usted dirá, ¿y cómo? Una cosa es que seamos transformados en nuestra conducta, pero cambia nuestro intelecto porque cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra percepción de la vida, cambia realmente nuestras intenciones. Cuando un hombre es cambiado y transformado por el poder de Dios, no solamente lo hace de conducta, sino también de intelecto, llenándose de una sabiduría espiritual y dándole una gracia mediante los dones de los cuales antes no poseía. No es lo mismo el Jesús Roa de antes sin Cristo al Jesús Roa de ahora. No es lo mismo Pedro sin Cristo al Pedro después con Cristo. Y yo quiero que usted entienda eso, mi querido hermano, y que sepa que lo que realmente hace la diferencia en nuestra vida es el Señor en nosotros. Es el Señor en cada uno de nosotros. Entonces Dios nos da la capacidad, nos da dones, cosas que antes no poseíamos, y no se trata de qué puedo hacer yo en mi humanidad, porque a veces la gente confía en su propia naturaleza, en su humanidad, en lo que ha logrado y en lo que sabe hacer, sino más bien de lo que Dios puede hacer mediante su poder a través de nosotros. En el libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 19, y el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra traducción dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, porque reavivan el alma, y los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Y cuando uno comienza a analizar la palabra de Dios, se da cuenta de que es una realidad, mis queridos hermanos. Es una gran verdad, y la razón para entender a Pedro es a través de estas palabras. Dios hace sabio al sencillo. Dios capacita a su siervo con gracia y sabiduría. Por lo tanto, no debe quedarnos duda de que el escritor de estas cartas fue el apóstol Pedro. No nos debe quedar duda. Sabemos que Dios es el que hace grandes cosas a través de nosotros. Él es el autor, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios. Por supuesto que la sabiduría de Pedro no era una sabiduría convencional, una sabiduría humana, sino una sabiduría espiritual, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Sabiduría no humana ni de este mundo, sino sabiduría espiritual. Y cuando comenzamos a analizar lo que es la sabiduría, realmente la sabiduría que nosotros necesitamos es la sabiduría espiritual. Por supuesto, hay muchas cosas importantes que se logran con sabiduría terrenal, pero en lo que respecta a la vida, a la toma de decisiones, lo que respecta realmente a las cosas eternas, lo que requiere el mundo y la decadencia y la gran necesidad que tiene es de sabiduría espiritual. Y Pedro, mis amados hermanos, aunque tosco, aunque un poco violento, aunque un poco a veces atropellador con sus palabras y también un poco a veces impulsivo, se transformó en un siervo del Señor, y no solamente en un siervo del Señor, sino en un gran pastor que a través de sus experiencias logró alcanzar madurez y fue de gran bendición para todos los hermanos en cada lugar del mundo conocido de aquel entonces donde se encontraba.
Lo primero que tenemos que entender es que la salvación fue profetizada en el pasado. La salvación de Dios fue profetizada en el pasado. A veces me pongo a pensar y veo a Adán y a Eva en el Edén, y a veces la gente dice, ¿y por qué Adán y Eva hizo esto? ¿No se da cuenta que a veces nosotros tratamos de justificarnos en Adán y Eva y decimos, si esos no hubiesen hecho esto, nosotros no estuviéramos viviendo esta situación? Tan chévere que era la vida, pero Adán y Eva cometieron el pecado y gracias a ellos sufrimos las consecuencias. Y en otras ocasiones pensamos que Dios actuó de manera improvisada en el momento que Adán y Eva pecaron y dijo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para salvar a la humanidad? ¿Qué hago para que de aquí en adelante las cosas... Dios no lo tomó por sorpresa lo que hizo Adán o lo que hizo Eva. Es más, Dios no quería que Adán y Eva le sirvieran o le siguieran porque Él puso en su mente y en su corazón que lo hicieran de manera casi que automática. Dios puso a Adán y Eva y todo era perfecto. Nosotros sabemos que el pecado no es en sí lo que consumió, lo que comió, sino el acto de la desobediencia de ir en contra de lo revelado por el Señor. Ahí es donde está el delito y donde estuvo el pecado. Pero también vemos que Dios desea un amor, una entrega, una fidelidad voluntaria. Porque si Dios no le dice a Adán y a Eva que ese es el árbol que no pueden comer, tal vez no se hubiesen acercado a él. Tantos árboles con tanta fruta hubiesen comido de todo y tal vez nunca le hubiese dado tiempo de llegar a ese árbol. Al igual que Jod. Jod era varón recto y justo delante de Dios, ¿sí o no? Es lo que dice la Biblia. Pero aún así, Dios permitió ciertas cosas, lo cual indica que Dios desea un amor genuino y un amor sincero. Y si Adán y Eva fracasaban ellos, pero no Dios en su plan. Ya Dios tenía un plan destinado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Él había ideado la forma y la manera en que si Adán y Eva fracasaban, tuvieran entonces la oportunidad de reconciliación, de perdón, y también ideó un plan para que si todos los seres humanos fracasábamos, entonces pudiéramos encontrar en Cristo salvación, perdón y vida eterna. Entonces podemos decir con toda claridad que la salvación fue profetizada en el pasado. Pero Pedro en este capítulo 1 continúa su alabanza y su gratitud. Todo el capítulo 1 es una alabanza y una gratitud. Él alaba a Dios primero, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a alabar y adorar a Dios por lo que el Señor había hecho. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos llamado, gracias por pertenecernos para que fuésemos tu pueblo, gracias porque ahora te conocemos. Luego dice que habían renacido y le daban gracias a Dios porque habían nacido de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección. Y luego dice, ustedes que son guardados por el poder de Dios. Y luego continúa diciendo, ¿verdad?, que por ahora era necesario pasar por diversas pruebas, pero todo esto tiene una intención, y la intención es que los que están esparcidos, que los hermanos en distintas partes del mundo, sepan y entiendan que Dios tiene en cuenta su vida, que Dios sabe por lo que están atravesando y quiere motivarles a poner su confianza no en el presente, sino en el plan eterno de Dios y en la promesa futura que Él estaba haciendo. Entonces ahí está Pedro. Gratitud, alabanza, es lo que él está expresando al Señor. Al expresarle a los hermanos el profundo significado de la obra de Dios. Eso es lo que hace el versículo 10. Expresarle a los hermanos el profundo significado de la obra de Dios en sus vidas. Él quería que cada creyente que sufría por la causa de Cristo centrara su mirada en las grandes promesas y en las implicaciones de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar usted el significado de que es salvo? Entiende que es salvo no solamente en un sentido del pasado, sino del presente, incluso del futuro, y que Dios realmente hizo una obra extraordinaria en su vida. Yo creo que cuando nosotros sentimos presiones, sentimos tristezas, aflicciones, dificultades, lo primero que debe venir a nuestra mente es lo que somos. Somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna, tenemos un Dios en los cielos, tenemos un Señor que no solamente nos ha dado su Espíritu Santo, sino que ha prometido que regresará, que vendrá por cada uno de nosotros. A veces lo que sostiene a la gente en medio de las dificultades son las promesas, la esperanza. Ahora hay una vaga esperanza en el mundo, pero la esperanza cristiana es una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza que se mantiene.
Y él quería eso, mostrarle eso. Él quería entonces que cada hermano pusiera su mirada y centrara su mirada en Cristo, que pudiera verle a Él, que pudieran mirar al Señor y sus grandes promesas. La maravillosa obra de la salvación, mis amados hermanos, es que había de venir a la humanidad en la persona de Jesucristo, era tal que los profetas inquirieron e indagaron acerca de ella. Me imagino a Isaías, me imagino a cada uno de ellos pensando en lo que Dios decía. Porque una cosa es como ellos lo veían y otra cosa es como nosotros lo podemos ver. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían el libro de Hebreo, ellos no tenían nada de lo que ustedes y nosotros sí tenemos. Y cuando hablaban acerca del enviado, del profeta que vendría, cuando hablaban de Jesucristo, cuando hablaban de lo que iba a hacer en la cruz, cuando lo que hablaban de que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, ellos quizás se lo imaginaban, pero no lograban comprenderlo. Pero Pedro había sido testigo ocular. A él no se lo contaron, sino que lo vio con sus propios ojos, pero conocía también las Escrituras y podía constatar una cosa con otra. Y Pedro estaba animando a los hermanos. Miren, los profetas indagaron acerca de ella, o sea, de esta salvación. Y hasta los ángeles estaban ansiosos por vislumbrarla, por verla. Los ángeles estaban allí viendo. Y ¿sabe algo maravilloso de esto? Es que el sacrificio del Señor y su redención en la cruz aplica para los seres humanos, pero no aplica para los ángeles caídos. Es un misterio, ¿no? Que los ángeles están allí observando, analizando, pero la redención es posible solamente para los seres humanos. No pueden los ángeles caídos reconciliarse con Dios. Y hay otra cosa más profunda aún, que no es el tema, pero que me llama la atención, y es que en el cielo todo era perfecto. En el cielo todo funcionaba de manera adecuada, pero dice hasta el día que se halló en él maldad, en Satanás. Pero también Satanás corrompió a otros ángeles. De allí la importancia, mi querido hermano, de guardar y cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente y cultivar nuestra alma mediante la palabra del Señor, mediante las Escrituras. Los profetas profetizaron, hablaron de la gracia, eso es la salvación inmerecida. Gracia es un regalo inmerecido, es recibir algo que no merecemos. Y los profetas, dice Pedro, desde tiempos antiguos, 750 años antes, ya hablaban sobre esa gracia inmerecida, sobre esa salvación que recibiríamos por medio de Jesucristo. Ellos indagaron. Y aquí quiero que como cristianos sepamos algo. Tenemos que buscar, escudriñar, indagar. Usted debe ir a la palabra de Dios, pero no debe conformarse solamente superficialmente, sino que debe procurar, escudriñar. Es como cuando algo se le pierde y usted comienza a mover en la cajita de herramientas donde están las llaves, a buscar la 916. Saca la llave de cruz, saca todo el perolero que tiene ahí, pero escudriña, porque usted sabe que ahí está. Bueno, las verdades espirituales están aquí en la palabra de Dios. Deben ser escudriñadas, deben ser buscadas. Y estos profetas indagaron, buscaron, fueron diligentes en buscar, en tratar de entender la magnitud de esa salvación. ¿En qué tiempo, decía el Espíritu Santo? ¿En qué persona? ¿Cómo iba a ser esa manifestación? Ellos estaban allí. La salvación, mis amados hermanos, es un hecho glorioso del cual debemos estar eternamente agradecidos. Mucho más allá de la casa, del carro, de la ropa, de las medicinas, de la salud, mucho más allá de todo lo que humanamente en este mundo podamos desear, que no necesariamente son malas, muy por encima de eso, mi amado hermano, el hecho más glorioso es que hemos sido salvados, es que tenemos vida eterna, perdón de pecado, y eso debe ser suficiente para que nosotros estemos eternamente agradecidos. La pregunta es, ¿cómo está usted delante del Señor por su salvación? A pesar de que había una persecución, a pesar de que había una situación difícil y que muchos estaban sufriendo, Pedro no estaba alentándolos por medio de falsas esperanzas o expectativas, sino que recurre al hecho más glorioso de la vida cristiana y es la salvación de nuestras almas. Les recuerda que la salvación de su alma es de un valor incalculable e imposible de pagar, que es un privilegio que Dios nos ha concedido, el hecho de poder decir, soy salvo.
tengo vida eterna, tengo perdón, y que ese hecho es suficiente como para alegrarnos y regocijarnos. La pregunta es, ¿se alegra una persona que no haya nacido de nuevo en estas verdades? Por supuesto que no. Incluso hay personas que dicen y piensan, ¿de qué manera y de qué forma, por qué tendría yo que estar agradecido? Bueno, se dicen muchas cosas, muchos ejemplos. Decimos, por la vida debemos estar agradecidos, pero mucha gente no está agradecida ni por la vida. Pero se supone que Pedro entiende que nosotros somos creyentes, amén. Y nos recuerda las verdades que son comunes a los creyentes. Y que en teoría todos deberíamos alegrarnos en esa verdad, en esa gran verdad. Debería haber entonces una alabanza constante, una meditación grata por la misericordia de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Debemos darnos cuenta del grandioso privilegio que poseemos. Y ese debe ser suficientemente, o mejor dicho, el suficiente motivo para vivir de una manera obediente y de fidelidad al Señor. ¿Es usted obediente al Señor? ¿Es usted fiel al Señor? ¿Es usted fiel a su iglesia? Algunas personas tienen conceptos equivocados. Piensan que ser fiel al Señor, pero no son fieles a la iglesia. Cuando me refiero fiel a la iglesia, no me refiero fiel al pastor o fiel al... No, la fidelidad suya es con Dios, pero también es con la iglesia de Dios. Porque la iglesia es el resultado de la voluntad de Dios. La iglesia no es la idea de un hombre que dijo vamos a reunirnos. La iglesia es el resultado de la voluntad de Dios. Y si somos honestos, muchas veces, a pesar de que Dios ha hecho esta obra maravillosa, no somos fieles ni con el Señor ni con la obra de Dios. Ni con la obra de Dios. Ahora, Pedro quiere que nosotros reflexionemos. Esa obra tan gloriosa de salvación, si es necesario que suframos, pues sufra. Pero vale la pena sufrir por esa obra maravillosa de salvación. No porque la vamos a ganar, ya la poseemos, pero se refiere, nada en este mundo tiene comparación con ella. De manera que debe ser para nosotros, mi querido hermano, un motivo suficientemente como para vivir agradecidos, en obediencia y en fidelidad al Señor. Los profetas, dice la palabra, indagaron, escudriñaron sobre qué persona y qué tiempo se manifestaría a Israel o en qué tiempo sería posible esta salvación. De manera muy especial, Dios, por medio de su Espíritu, capacitó a los profetas para profetizar el nacimiento y el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Pedro les dice, nosotros fuimos y tenemos el privilegio de ser la generación que experimentó la presencia de Cristo en la tierra y vimos su gloria mediante sus hechos potentosos. Ahora, eso es una experiencia maravillosa y una razón por la cual Pedro le recuerda, debemos estar agradecidos y debemos entender que lo que Dios ha hecho con nosotros no es poca cosa ni cualquier cosa. Nos ha dado una salvación grande, mi querido hermano, una salvación muy grande. En Lucas nos recuerda a un hombre piadoso llamado Simeón. Vamos a ir a Lucas capítulo 2 y vamos a ver lo que experimentó Simeón. Lucas capítulo 2 desde el verso 21 hasta el 32 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando acerca de Cristo, que había nacido de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y Pedro toca este punto también, el punto de Cristo, el punto de la gracia, de la salvación, y ahora toca el punto también de la santidad. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba en la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. No había llegado hecho, pero el Espíritu Santo siempre había estado presente desde la creación, ¿sí o no? Dice, en algunas ocasiones lo llaman el Espíritu de Cristo, vino el Espíritu de Jehová, y por eso quien no entiende lo que es que Dios es tres en uno, o que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, cuando no se comprende eso, no puede comprender esta realidad. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, porque no hay forma de entender la palabra y de comprender la profecía, a menos que el Espíritu Santo esté en la persona.
Por eso mucha gente y muchas sectas se rajan la cabeza y no les entra por ningún lado de que Jesucristo sea Dios. Y dicen, no, pero ¿cómo es que va a orar al Padre? ¿Y cómo es que va a ser el Padre? ¿Y cómo es que entonces el Espíritu Santo? Y entonces comienzan a fragmentar al Señor. Bueno, esta es una fuerza activa. Bueno, este es el Hijo. Sí lo envió Dios, pero no tiene autoridad, no tiene poder. En alguna ocasión dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios, hablando referente al Espíritu Santo. De manera que si no entendemos la palabra del Señor de la forma en que ella nos es expresada, debemos preguntarnos si realmente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero Simeón, aunque ni Caifás, ni Anás, ni ninguno de los que estaban en la élite religiosa y comandaban el templo pudieron entender la profecía. Pero Simeón, un hombre piadoso, entendió, había entendido y estaba esperando la consolación de Israel. ¿Y qué profundidad en estas palabras? Y movido por el Espíritu vino al templo. Nadie le dijo, mira, van a presentar a Jesús. El Señor lo llevó. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, agarró al bebé. Y me imagino a Simeón agarrando al niño, ¿verdad? Y dice que cuando agarró al niño, bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En realidad, Simeón está diciendo, ahora me puedo morir tranquilo. Mis ojos no han visto al niño de José y María. Mis ojos no están viendo a uno más de lo que traen a circuncidar aquí. Él no fue allá a agarrar a ese niño para hacerle un cariñito porque era muy simpático. No, él fue allá en cumplimiento de la profecía, de la palabra que Dios había dado y en la cual él esperaba y dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto no al niño Jesús, sino al Salvador del mundo. Lo he visto. Lo que no vieron los líderes religiosos, lo que no vieron ninguno de los que enseñaban la ley, lo que no vieron los fariseos ni los saduceos, lo vio Simeón. Ahora, había mucha academia, mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento acerca de las leyes y de las tradiciones y de los idiomas, pero no había una clara comprensión de la palabra de Dios. Lo cual nos dice que mucha gente en el día de hoy tiene un conocimiento muy grande y está involucrado en muchas facetas del mundo de la teología, pero no entiende la palabra, no entiende la revelación, porque sobre él no posa el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no revela la palabra, no hay manera de entenderla. Ahí está Simeón. Han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado, dijo Simeón, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, acerca de Jesús. Ahora, qué maravilloso es que usted y yo hayamos podido entender lo que los eruditos no habían podido entender. No quiere decir esto que usted me malinterprete y diga, el pastor dice que no hace falta estudiar. Claro que no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una obra que solamente realiza el Espíritu Santo y que el estudio necesita la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee la Biblia dice, Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque no es el periódico, no es un libro común, porque es la palabra de Dios. Y a menos que Dios nos lo revele y nos lo ayude a entender, pues entonces estaremos nublados pensando en cualquier cosa, en ideas, pero no entenderemos la profundidad ni la claridad de lo que Dios está diciendo. Entonces hay una clara referencia de Simeón, que esperaba en las profecías hechas acerca de Cristo y pudo entender que aunque era el niño el que él cargaba, se expresó de él como un Salvador. La pregunta es, ¿qué es Cristo para usted? ¿El Cristo que murió crucificado? ¿Qué es Cristo para usted? ¿El maestro bueno? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Un profeta más? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Una persona buena? ¿Una persona que hizo muchos milagros? ¿O es realmente lo que Él dice ser? Él es el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el único medio mediante el cual podemos ser salvos y el único que puede librarnos de la condenación eterna. Véalo como lo vio Simeón, amén. Y como Pedro se expresa de él en este primer capítulo.
Entonces Dios reveló por medio de los profetas que Cristo vendría y viviría una vida sin pecado, que luego sufriría por causa de la verdad y sería crucificado, pero luego resucitaría y regresaría con gran poder y gloria. Y aunque todo esto los profetas lo proclamaron, le costaba entender cómo sucederían todas estas cosas. Pero Dios nos ha dado la bendición de ver el panorama completo. Podemos ir al pasado. Y por eso yo siempre le digo a los hermanos, no sé por qué hay tanta gente que entra en un debate sobre el Antiguo Testamento y genera un arroz con mango y una confusión. Y sacan a Cristo de juego y dicen que si yo veo a Génesis y ahí veo a Cristo, voy al Éxodo y ahí veo a Cristo. Y vamos avanzando por toda la Biblia y no hay forma de no ver a Cristo allí. Y vamos hablando a los profetas, vemos a Oseas, vemos a Joel, vemos a Isaías, vemos a Jeremías. Y en todos están hablando de una u otra forma acerca de Cristo, haciendo referencia de Él. Y creo que en el Nuevo Testamento lo que más aclara el panorama es Hebreo. Todo era sombra de lo que había de venir. Cristo es, amado, Dios hecho carne. Y el Verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios. Y vimos su gloria. La luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Entonces es importante que nosotros entendamos que ahora podemos ver el panorama completo por medio de las Escrituras. Su alma debe rendir alabanzas por tan grande y hermoso privilegio. Somos salvos, vida eterna, perdón, una salvación tan grande. Tenemos el privilegio de ser parte de la resurrección de los santos. Tenemos parte en el cielo, una mansión en los cielos. Tenemos una casa preparada, una promesa de un regreso por nosotros. Hermanos, eso no es cualquier cosa, aunque a veces se pasa por alto. Pero en medio del sufrimiento y del dolor de la iglesia, Pedro le recuerda esta verdad. Si en estas verdades, que son el fundamento de la fe, ustedes no encuentran consuelo, nada los consolará. Porque es en esto que está la gloria del cristianismo o la gloria del evangelio. Nada de lo que podamos vivir, mis amados hermanos, o sufrir, tiene comparación con la gloria venidera que le espera a los hijos de Dios. Nada, nada de lo que suframos, vivamos, afrontemos, circunstancias, situaciones que podamos vivir o sufrir, tiene comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse para los hijos de Dios. Debemos seguir siendo fieles a Dios. No valdría la pena rendirse, mi amado hermano. No valdría la pena abandonar la fila cristiana por las cosas efímeras de este mundo. ¿Cuánta gente no hay cediendo ante las presiones mundanas porque siente que no vale la pena servir a Cristo, que no vale la pena seguir al Señor? O por escapar del sufrimiento. La razón de esto es que Pablo estaba tratando de concientizar a los hermanos de que pensaran en las obras de Dios y en las promesas de Dios, porque mucha gente a veces en medio de la aflicción y del fuego comienza a titubear y comienza a decir, bueno, por un poquito de desahogo, de dolor, pues si tengo que comprometer esto, lo comprometo. Pedro dice, no hagan eso. Estamos llamados a vivir en esperanza, pero también estamos llamados a vivir en santidad. Vamos ahí otra vez a nuestra primera de Pedro, a la carta, y en ese capítulo 1 dice la palabra, ¿verdad? Los profetas, ya hablamos sobre esto, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, después de la alabanza, después de esta introducción, después de esta explicación teológica profunda, ahora dice, por tanto. Ahora viene una responsabilidad de su parte y una responsabilidad de mi parte. Ahora viene una exhortación, ahora viene una exigencia, ahora viene un mandato, una ordenanza que lo involucra a usted y me involucra a mí. Ya sabemos todo esto. Por tanto, dice la Biblia, vamos a ver qué dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. No es suficiente con saber estas verdades y quedarnos allí en un conocimiento intelectual, sino que la experiencia de la salvación se manifiesta en una vida que vive la palabra del Señor, en una vida que ejerce las peticiones de su Señor. Después de todo esto, mis amados hermanos, Pedro les exhorta de manera muy parecida a lo que Pablo le dice a los hermanos en Corintios, en el capítulo 16, 13, que dice, por medio de Pablo, velad y estad firmes en la fe. Velen, vigilen. Algunos piensan que velar significa estén en una vigilia constante. Las vigilias son una bendición, pero la palabra no se refiere a ese tipo de vigilia, de estar todos los viernes o los sábados metido en la iglesia. Si lo puede hacer y quiere hacerlo, está bien, pero no se refiere a esa vigilia. Vigiliar en este contexto no se refiere a que estoy en una vigilia y porque amanecí en esa vigilia, yo estoy siendo vigilante. No, no se refiere a eso. Pedro dice, y Pablo, que velemos y estemos firmes en la fe, y luego dice, portaos varonilmente. Algunas expresiones dicen viril, de manera viril, lo que representa la hombría, lo que representa, ¿verdad?, la fortaleza, la fuerza, y está exigiendo a los creyentes a que se comporten, a que tengan una conducta varonilmente, una conducta valiente y esforzaos. Esfuércense. Debemos esforzarnos en el Señor, amén, y cobrar ánimo. Esfuércese y aliéntese en nuestro corazón. Y Pedro está pidiéndole a los hermanos algo. La vida cristiana, mi querido hermano, requiere de valor, requiere de sacrificios y esfuerzo. Pero no somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia. Le está hablando a salvados. Se supone que aquí no estamos haciendo nada para salvarnos. Ya somos salvos. Pero nuestra vida como hijos de Dios requiere valor, requiere fortaleza, requiere vitalidad, requiere compromiso, requiere sacrificio, requiere de nosotros esfuerzos. Hay un llamado a mantenernos con la mente ocupada, a eso se refiere. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A mantener la mente ocupada, ¿en qué? En las cosas de Dios. Y constantemente en acción en cuanto a la obra de Dios. Portaos con valor, constancia y dominio propio. El cristiano, mi querido hermano, debe tener sus prioridades en orden y no gastar sus energías en las diversas distracciones que ofrece el mundo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Debemos enfrentar con valor las presiones y las oposiciones mundanas, sabiendo que del Señor recibiremos las fuerzas necesarias. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. A mí siempre me llama la atención que la gente usa Josué capítulo 1 para hablar sobre lo que quiere hacer secularmente. Aunque secularmente todo requiere esfuerzo, pero la cláusula de Josué 1.9 dice, esfuérzate y sé valiente, y comienza a describir para poner por obra la palabra de Dios. Las demás cosas serán secundarias, pero en primera instancia, lo que aspira Josué a animar al pueblo es a que pongan por obra la palabra del Señor, a que se esfuercen y sean valientes para conducirse conforme a la palabra, aunque el conducirse conforme a la palabra traiga a veces situaciones y complicaciones. La semana pasada vimos que hay familiares, a veces en contra de nuestra propia voluntad, pero la palabra del Señor y nuestra fidelidad al Señor a veces genera división y genera muchas veces en ocasiones problemas. Pero no porque estemos haciendo algo malo, sino porque el mundo se revela en contra de la voluntad de Dios. Primero, Pedro apremia a los santos a tener un entendimiento. Cíñanse, o el ceñimiento del entendimiento o ánimo. Y esto es importante porque esto nos presenta como una figura retórica, vamos a decirlo así. Una figura importante del lenguaje. Por ejemplo, en las tierras orientales, la gente llevaba ropajes largos y flotantes. Por eso, cuando me hablan de los pantalones, yo digo es que los pantalones en los tiempos de Jesús no existían, ¿verdad? Y la única diferencia entre un hombre y una mujer eran los colores y el tejido. Pero si pudiéramos decir que todos usaban batas, hombres y mujeres. Pero había una diferenciación en la cultura y en la sociedad. Y ellos usaban esa ropa así, larga,
como cuando hacen obras de teatro que todo el mundo se pone una túnica. Bueno, esa era la ropa, por así decirlo, para que tengamos una idea. Largo, flotante. Y cuando querían andar rápido o con un mínimo de estorbo, se ataban el manto alrededor de la cintura con un cinto. De esta manera se recogían el manto, se lo ataban aquí, se hacían un nudito, se ponían el cinto y eso les permitía o caminar más rápido o correr o moverse. De hecho, para los ancianos era a veces como una ofensa recogerse el manto así y verlo caminar en apuro dentro de la cultura oriental. Se ataban entonces el manto alrededor de la cintura. De esta manera se ceñían los lomos. Al salir al mundo, lo que quiere contrastar Pedro es hostil. Los creyentes deben evitar el pánico y las distracciones. Estamos enfrentando un mundo perverso, hermano, malo. Estamos rodeados de huestes espirituales de maldad. En tiempos de persecución siempre hay la tendencia a volverse agitado y confundido. Los que han estado en el ejército, o por lo menos saben un poco de lo que tiene que ver con estrategia militar, saben que no hay nada más peligroso que un soldado nervioso con el rifle y que estén disparando de aquí para allá y de allá para acá, porque ese va a matar a alguien, pero no de los enemigos, sino de los que están aquí. De hecho, en la Biblia dice que el que fuera de espíritu fusilámine, que tuviera miedo, que se quedara, que no fuera, porque se convierte en un estorbo. Y muchas veces, mi querido hermano, sucede que una persona que anda en esta situación a veces se convierte en un problema serio. Y por eso la idea de que nosotros ciñamos los lomos de vuestro entendimiento y que podamos realmente, mis queridos hermanos, entender que vamos a salir a un mundo hostil. El mundo no nos ama, el mundo no es agradable, el mundo no nos está esperando para darnos besos y abrazos. El mundo es hostil. Los creyentes deben evitar el pánico y las distracciones. Y en tiempos de persecución, mi amado hermano, hay siempre la tendencia a volverse agitado y confundido. Una mente ceñida es una mente fuerte, una mente compuesta. Y esto no está hablando de una fortaleza en mí mismo, porque no hay tal persona que resista a una presión o a una investidura de una aflicción o de una guerra o de lo que sea en una forma humana. Siempre quedan trastornados. Si no, al momento, después lo que fueron a Vietnam, tienen sus traumas, psicológicamente hablando. Porque como ser humano, por muy fuerte que seas de mente, cuando ves todo lo que te toca ver en el mundo y en lo malo que se mueve en el mundo, uno queda perplejo. Y como seres humanos somos frágiles, tenemos debilidades. Y lo que Pedro está diciendo, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y la idea aquí de fortaleza mental viene como resultado de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros soportar las presiones? Por medio de la palabra del Señor. La hostilidad, el insulto, las mentiras, los señalamientos, los cuestionamientos, mediante la palabra de Dios. Es lo que nos blinda ante todas esas cosas. Por eso él dice que es importante, mi querido hermano. Una mente ceñida es una mente entonces fuerte, compuesta, fría y lista para la acción. Pero ¿cómo se logra esto? Conociendo la palabra del Señor, conociendo las verdades bíblicas. No está, mi amado hermano, estorbada por la distracción del temor a los hombres o a la persecución. ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer para Dios? Por temores. Temores al que dirán, temores de los hombres, temores que no me escuchen, temores de que se burlen de mí, temores de que esto, temores de que aquello. Pero la idea es que no tengamos este tipo de situaciones. O a la persecución. Si estaban en persecución, lo más lógico es que el miedo los paralizara o los llevara a entregar a otros. Por eso digo que nosotros somos bendecidos, mi amado hermano, porque no hemos todavía experimentado absolutamente nada. Hay un libro que se llama Torturados por Cristo. Ese está en internet, en PDF, lo pueden descargar. Y habla sobre los creyentes perseguidos que se reunían, por así decirlo, subterráneamente, y eso no fue hasta no hace mucho. Harán unos 50 años, cuando mucho, 40 años atrás. Pero había una persecución. Eran torturados en la prisión. No solamente psicológicamente, sino físicamente. Y mucha gente no soportaba. Mucha gente no aguantaba y terminaba entregando. ¿Dónde están los hermanos? Como habían otros que, fortalecidos en el Señor y mentalizados en la palabra y en las promesas, podían tolerar, sobrellevar, no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios y en la gracia de Dios, todo lo que fuera necesario por preservar la iglesia y por guardar el testimonio de Cristo. Pero esos hermanos no estaban llenos de revistas, no estaban llenos
de puras películas, no estaban llenos solamente de las cosas de este mundo, no porque sean malas en sí, hay cosas muy buenas que podemos aprovechar, pero me refiero, así como invertían tiempo quizás en otra cosa, tenían el tiempo para invertir en Dios, en canto, alabanza, en adoración, en oración, en el compartimiento de la palabra, de la Escritura, en la memorización de la palabra del Señor. ¿Qué creen ustedes que salta a la mente cuando nosotros estamos llenos del Señor en momentos de dificultad o en momentos de prueba o en momentos de lucha? Esto es un ataque del enemigo, esto no viene de parte de Dios. Recordamos la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Comenzamos a traer versículos que el Espíritu Santo viene a nuestra mente para que podamos hacer frente a dicha situación. Cuán valioso, mi amado hermano, y efectivo era este mensaje. Si no se entiende desde la perspectiva de lo que acontecía en aquel momento, quizás mucha gente pasa por aquí de largo, sin tomar en cuenta lo que Pedro está diciendo. Pero era un mensaje efectivo para los hermanos, en medio de las circunstancias en las que estos vivían, la palabra de Dios siempre será efectiva y oportuna, amén, para ellos y para nosotros, amén, porque esta carta es para nosotros también, es efectiva, bajo cualquier situación o circunstancia, es el mejor estímulo para nosotros en tiempos de crisis. ¿Qué es lo mejor para una familia en crisis? La palabra del Señor. ¿Qué es lo mejor para una iglesia en crisis? La palabra del Señor. ¿Qué es lo mejor para alguien que está atravesando un momento difícil? La palabra del Señor. Porque todas las demás cosas pueden generarle emociones, vamos a decirlo así, situaciones que por un momento le generan quizás expectativa, pero solamente la palabra del Señor lo puede mantener en los momentos más grises y más difíciles. Es el mejor estímulo que usted y yo podemos tener y el que podemos dar, la palabra del Señor. Pedro también nos llama a ser sobrios, y eso significa tener dominio propio en contraste con la histeria. ¿Qué es la histeria? El nerviosismo ese, que pone a la gente paranoica y se descontrola a tal punto que no hay nada más peligroso que una persona bajo esa situación, ¿no? El espíritu sobrio es equilibrado y estable. Hay dos significados para sobrio. Depende el contexto, que no está borracho, dicen algunos, ¿verdad? Una persona sobria, pero espiritualmente hablando, una persona sobria es una persona equilibrada y madura. Es una persona estable. Pero Pedro también nos anima a mantener una mente optimista. Vamos a ir al verso 14. Perdón, 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciertamente, esto está pasando por un lado, pero esperen por completo en la promesa. La promesa de la vida cristiana se ha cumplido en parte, digámoslo de esta manera. ¿Somos salvos, sí o no? Sí. ¿Tenemos vida eterna o vamos a tener? No, tenemos vida eterna. Amén. Desde el momento en que creemos en el Señor. Pero la Biblia habla de un reino, y aquí es donde hay un problema entre un grupo y otro de creyentes. Hay de los que creen que el reino es aquí y ahora, y hay de los que entendemos que el reino está en nuestro corazón, pero no se ha consumado en su plenitud hasta que Cristo retorne nuevamente y ponga las cosas en orden. Entonces no se ha cumplido a plenitud, pero empezó en el corazón. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Entonces la idea es que usted y yo entendamos que debemos comprender, mi amado hermano, que debemos tener una mente optimista que se mantiene confiada en las promesas del Señor. Confiada en las promesas del Señor. ¿Y qué prometió el Señor? Bueno, Él dice que esperemos, dice Pedro, por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, en la certidumbre, mi amado hermano, en la certeza y en la seguridad de la segunda venida de Cristo. Es lo que está reflejando Pedro a través de este verso 13. Esperen por completo en esa venida, en esa apremiante venida, pero esperen ¿cómo? Con paciencia. Ser paciente no es fácil, y menos bajo presiones, menos bajo circunstancias difíciles, pero debemos esperar. Santiago dice que esperemos como el labrador que espera con paciencia hasta que la cosecha se da, ¿sí o no? Nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia a través de las tempestades y las tribulaciones de la vida. No es fácil. Cada uno, como les dije, estamos en el mundo
Cada uno, a pesar de que estamos batallando con algo, hay personas que están batallando con situaciones muy distintas a las nuestras y con una magnitud y una prolongación bastante exagerada en comparación a la nuestra. Pero todos estamos llamados a tener paciencia a través de las tempestades y las tribulaciones de la vida. Ciertamente quisiéramos librarnos de ellas, pero como ha dicho el apóstol Pedro, si es necesario, algunos tenemos que atravesar por diversas pruebas. Y hay un propósito, someter nuestra fe a prueba. La revelación de Jesucristo se considera como concerniente generalmente a su regreso a la tierra. Por lo tanto, no hay dudas de que Pedro los está animando con la segunda venida del Señor, con el retorno de Cristo a la tierra, cuando será revelado en gloria. Al principio vino manso y humilde, pero luego vendrá con gran gloria y con gran poder. Y esto debe animarnos y mantenernos expectantes, sabiendo que nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Ahora, la salvación, o esa salvación extraordinaria de la cual Pedro acaba de darnos una clase magistral, nos lleva ahora a otra situación. Exige obediencia. Diga conmigo, Dios exige obediencia. Realmente la gente le cuesta entender esto. La gente quiere tener una relación con Dios basado en sus propios pensamientos y dice, bueno, yo tengo mi relación con Dios. ¿Qué significa que yo tengo mi relación con Dios? Que Él me entiende a mí según la persona y yo hago las cosas como a mí me parece y a la final Dios es el que conoce el corazón. No hay tal cosa como yo tengo una relación con Dios y hago lo que yo quiero. Si usted tiene una relación con Dios, usted está llamado y exigido por Dios a la obediencia y a la santidad. Si tienes una relación con Cristo, tienes un compromiso con Él y un compromiso con la iglesia. Porque la iglesia fue comprada a precio de sangre por el Señor. Y la iglesia es parte de Él. Entonces la salvación extraordinaria exige obediencia. Obediencia extraordinaria. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, dice la palabra. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. Qué interesante que después de esta exaltación tan maravillosa de Cristo y su obra y de su sacrificio y de su muerte, ahora Él pasa a exigir lo que Dios espera de nosotros. A veces la gente se ofende cuando uno comienza a hablar de estos temas y piensa que en esa iglesia son así o en esa iglesia son asados. No, en la iglesia deberíamos ser como Dios quiere que seamos. Y la Biblia dice que debemos ser santos. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mis conversaciones, en mis relaciones. Debo ser santo en mis compromisos. Debo ser santo en mi finanza. Debo ser santo en el trabajo. Debo ser santo con mis empleados. Debo ser santo con el que trabajo. En todas las áreas de nuestra vida, mi amado hermano. Es la exigencia de Dios. No volvamos atrás a nuestra vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer nuestro propio deseo. Antes lo hacían por ignorancia, dice la palabra. Y ese texto nos recuerda a Romanos capítulo 12, verso 2. Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos llamados a vivir en obediencia, en sometimiento a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si la voluntad de Dios es que padezcamos haciendo el bien, así será. No siempre que hagamos la voluntad de Dios nos va a salir como esperamos, pero estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Ahora que somos cristianos, debemos imitar a Cristo, mi amado hermano, en todos los sentidos. Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo, de Cristo. Pero Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Yo no solamente lo he imitado en cuanto al discurso que Él dio, sino en cuanto a la vida que Él llevó y a los sufrimientos que Él padeció. No me han crucificado, no porque no quieran, sino porque no han podido. Pero me latigaron también, me dieron duro. He estado en naufragio, en azote, apedreado. ¿Se acuerda cuando lo sacaron como muerto de aquella ciudad? A lo mejor usted y yo hubiéramos dicho, no creo que sea la voluntad de Dios que estemos predicando aquí, porque si no, no nos hubiesen tirado piedra. Si Dios nos trajo aquí, tiene que bendecirnos, prosperarnos, debería haber una iglesia grandísima. Pero a veces la voluntad de Dios es muy extraña a nosotros.
Porque muchas veces pensamos, si Dios me envió allá, debe ser un éxito. Pero no se supone que Él entró allí por voluntad de Dios, por dirección del Espíritu Santo, pero automáticamente, predicando el Evangelio, recibe las piedras y lo sacaron porque pensaban que estaba muerto. Y lo tiraron para que se lo comieran los buitres, y de repente Pablo se levantó, oye, ¿qué pasó? Le me dieron duro. Y cualquiera diría, me voy porque aquí no me quieren. Se volvió a meter. Y uno se queda, wow, Señor. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos de hacer tu voluntad? Porque sencillamente se rumoró algo por allí, que ni siquiera es cierto, que ni siquiera es verdad, y desistimos porque decimos, no creo que sea la voluntad de Dios. O porque alguien se levantó, porque alguien se opuso, porque alguien no quiere que hagamos lo que estamos haciendo. Bueno, el que Él no quiera que hagamos lo que estamos haciendo no significa que no sea la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que a veces es la voluntad de Dios, aun cuando nos tiran piedras. De que a veces es la voluntad de Dios, aun cuando nos quieren matar, aun cuando nos están dando látigo, es la voluntad de Dios y debemos persistir y permanecer en ella. Entonces debo imitar a Cristo en todos los sentidos. Aún en medio del dolor, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta es, ¿somos obedientes nosotros? ¿Cuál es el precio de nuestra obediencia? Las adversidades, mis queridos hermanos, no deberían ser una excusa para dejar de obedecer. Es que es muy difícil, pastor. Usted no sabe lo que yo vivo. Obedezca al Señor. Pero es que obedezca al Señor. A veces pecamos por querer alivianarle la carga a otro, mi amado hermano. Si esa es la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿No será más bien falta de resignación? ¿No será más bien falta de morir al orgullo y doblegarme y arrodillarme y decir, Señor, no puedo con esto, te tengo que decir la verdad, me incomoda esta situación, pero si tú me tienes aquí, dame fuerzas entonces? A veces hay que rendirse. Porque a veces no es que Dios no habla o que Dios no puede fortalecernos, a veces es que estamos luchando contra la voluntad de Dios y nos estamos oponiendo a ella y vamos en sentido contrario. ¿No era así Jonás? Dios le hablaba, pero él iba por otro lado. ¿Y qué sucedió? Vas a hacer lo que yo quiero que haga. Pero es que yo no quiero. Pero es que los ninivitas, pero es que no importa. Y todo lo que muestra el capítulo de Jonás nos muestra que mientras más huía, más apremiaba a Dios en el mar, más apremiaba a Dios en esa situación, y a la final él hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, a veces, mi querido hermano, las adversidades las usamos como excusas para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas obras no se han dejado? ¿Cuántas iglesias no han dejado de seguir adelante porque un pastor dijo que esa no era la voluntad de Dios porque no me gusta ahí? Está muy metido, está muy lejos. Además, no veo éxito financiero, no veo movimiento económico. A la final, no sé, que cada quien haga lo que le dé la gana, dicen, que se vayan para otras iglesias. Porque si eso fuera la voluntad de Dios, uno viera la mano de Dios. Bueno, a veces la voluntad de Dios no es fácil, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios no es como muchas veces nos imaginamos. Por supuesto que la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo su obra, Dios provee. Pero cuando hablamos de que Dios provee, cuando estamos en su voluntad, no se refiere única y exclusivamente a un recibimiento acogedor, a una provisión manifestante, gloriosa, sino que puede ser a veces a través de la fortaleza espiritual, a través de la capacidad de poder discernir qué es lo que está pasando en el lugar, a través de la perseverancia. Cualquiera de nosotros que hubiese estado en aquel lugar donde estaba Jim Elliot y su familia, cuando fueron a predicar al Ecuador y comenzaron los misioneros a predicar y llegaron los indios y los mataron, dijéramos, vámonos de aquí. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Pero esa muerte de esos misioneros en ese lugar abrió la puerta para el Evangelio, y después de esa triste historia comienza una historia gloriosa en medio de los indígenas de aquel lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo vemos nosotros la voluntad de Dios? Hay una teología nueva que ve la voluntad de Dios en base a lo que obtenemos como beneficio. Es la voluntad de Dios porque me van a dar una casa, un carro. Es la voluntad de Dios porque ahí voy a tener este sueldo. Es la voluntad de Dios. No, a veces la voluntad de Dios es que ganemos una miseria, por así decirlo.
pero no comprometemos el Evangelio, seguimos fieles. A veces tengo que retirarme de un trabajo que tengo un sueldazo, pero está en peligro mi vida, vamos a decirlo, mi integridad espiritual, por el acoso que puede tener una mujer o un hombre en algún lugar. Y cualquiera diría, no, pero si Dios te puso en ese trabajo, quédate allí. Sí, pero tengo que irme de aquí porque no me veo amenazado, veo un riesgo latente en que yo pueda caer en una situación o que me pueda ver envuelto en un escándalo, por lo tanto me retiro, pero tú eres un tonto, un loco, ¿cómo tú vas a dar ese trabajo? Pero quiero agradar a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que yo le agrade a Él. Gano menos, pero tengo la paz, la tranquilidad y la conciencia tranquila. Hermanos, créanme, las adversidades no son excusa para dejar de hacer la voluntad de Dios, para dejar de obedecerle. Al contrario, la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice en el verso 15 de Primera de Pedro, sino que como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Voy a volver a leer la primera parte y usted dice la segunda. Sino como aquel que os llamó es santo. No es una petición de Pedro, no es una petición nuestra. ¿Y por qué Pedro pide esto? Porque siempre está la tentación merodeando en los momentos de adversidad. La salida fácil es, no, pero no sigas sufriendo por Cristo. Mira lo que te ofrece Roma, mira lo que te ofrece aquí, el César. Es simplemente arrodillarte delante de Él. A fin de cuentas, en tu corazón tú adoras a Dios. Y así mucha gente, me imagino, que se dio y cayó ante las presiones. Pero Pedro dice, sé santo porque yo soy santo. La idea de Dios es que usted y yo seamos santos. Pero voy a aclarar un concepto. Ser santo no tiene nada que ver con ser un religioso, por así decirlo. Ser santo no significa que no veo esta película. Ser santo no significa que no voy al cine. Ser santo no significa que no tengo amigos. Ser santo no significa que no me compro esto, que no me compro aquello. Porque hay gente que dice que es santa porque no va al cine, dice que es santa porque no se reúne con nadie, dice que es santa porque no ve televisión, dice que es santa porque no tiene radio. Pero eso no es santidad. Eso puede ser inmadurez, incomprensión de muchos textos bíblicos, puede ser cualquier cosa. Pero santidad es otra cosa, mi amado hermano. Santidad es estar apartado para Dios, es ser realmente una persona exclusiva de Dios, que es realmente consagrado al Señor, pero no significa que no puede salir, que no puede entrar, que no puede venir. Entonces mucha gente confunde el término santidad bajo situaciones totalmente contrarias. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Santo no significa perfección ni sin pecado, pues de toda manera, en una u otra condición, es imposible que viviendo en este mundo no fallemos. No hay hombre justo sobre la tierra que no peque, dice la Biblia. Pero eso no significa que nos complacemos en el pecado o que practicamos el pecado. Son dos cosas totalmente distintas. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Significa realmente ser santos, separado, apartado para Dios. Si somos hijos de Dios, debemos ser como nuestro Padre. Pero Pedro retrocede al Antiguo Testamento para demostrar que Dios espera de su pueblo que sea semejante a Él. En Levítico 11:44 el Señor lo dijo: sé santo porque yo soy santo. Yo soy santo. Los cristianos, mis queridos hermanos, tienen poder para vivir vidas santas por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Podemos hacerlo. Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Si Él dice que podemos ser santos, es porque nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita para eso. Los santos del Antiguo Testamento no tenían ayuda ni la bendición que usted y yo tenemos. El Espíritu Santo no estaba en todos. Dice que descendió el Espíritu de Jehová sobre el profeta, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, no hay excusa. Tenemos un privilegio, amén. Habita en nosotros el Espíritu Santo. Somos también a la misma vez más responsables.
Somos llamados a vivir en santidad, somos responsables de vivir en santidad y tenemos el poder de vivir en santidad. Si no vivimos en santidad, no queremos. Desobediencia, rebeldía. Nos rebelamos contra la palabra de Dios, pero no porque no podamos. Podemos vivir en santidad. El versículo que cita Pedro de Levítico adquiere mayor profundidad de significado en el Nuevo Testamento. Es la diferencia entre lo formal y lo vital. La santidad era el ideal de Dios en el Antiguo Testamento. Escogió a su pueblo, lo separó para que le fuese su especial tesoro, para que fuese apartado y fuera el instrumento que iba a llevar a las naciones su palabra. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. No llevaron a cabo la tarea. No obedecieron al Señor. Pero ahora Él nos exhorta a nosotros, amén, a la santidad. Nos exhorta también a la reverencia. ¿Cómo es vivir en reverencia? Porque yo creo que el problema con muchos de nosotros es que ignoramos que debemos vivir en santidad y a veces la falta de reverencia al Señor. Nosotros necesitamos recordar que nosotros solamente somos peregrinos que estamos de paso sobre esta tierra. El texto lo dice. Somos peregrinos, conducidos con temor y temblor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo significa que debo conducirme con temor? ¿Significa eso que yo tengo miedo de Dios que me va a mandar un rayo? Como mucha gente anda con un miedo, pero no es un temor reverente. El temor reverente significa no quiero desobedecer, no quiero desagradar a Dios por lo que Él es santo, puro, por lo que Él ha hecho por mí, y en realidad yo me debo enteramente a Él. No debería hacer nada que ofenda el nombre de ese Dios que ha dado su vida por mí, que murió en esa cruz. Una reverencia al Señor no es tanto un miedo de Dios. El temor de Dios que nosotros tenemos no es el miedo, porque ya nosotros, sino un temor reverente, un temor que entiende que Él es santo y que Él realmente nos ha dado un Espíritu Santo que se contrita. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, si hacemos cosas que desagradan a Dios, Él se contrista. Y si Él se contrista, Dios se entristece. Y si Dios se entristece, realmente debe dolerme en mi corazón. ¿Por qué ustedes creen que Pedro le dolió en su corazón cuando el gallo cantó? Porque sabía que había defraudado al Señor, que lo que le prometió no lo cumplió. El temor reverente significa un temor respetuoso y un profundo aprecio de quién es Dios. Significa especialmente tener conciencia de aquel a quien nos dirigimos como Padre es el mismo que juzga a sus hijos de manera imparcial según la obra realizada de cada uno. Ahí el versículo de adelante nos dice que tengamos en cuenta que Él juzgará a cada uno según su obra. Debo tener consideración de eso. Habrá juicio de parte de Dios. Como creyentes rendiremos cuentas al Señor, ya hemos hablado de eso en otras oportunidades. El Padre juzga a los suyos, tanto en esta vida como en el tiempo en que nos toque entregar cuentas en aquel lugar que nosotros sabemos que cada cristiano rendirá cuentas al Señor. De manera, mis amados hermanos, que debemos pensar muy bien cómo nos conducimos durante nuestra peregrinación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los cristianos no estamos cómodos, o en teoría no deberíamos estar cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliados del cielo. No deberíamos asentarnos aquí como si esta fuese nuestra morada permanente, y tampoco deberíamos imitar la conducta de los que moran sobre la tierra. ¿Debemos nosotros imitar la conducta de los que moran sobre la tierra? No, no debemos practicar las mismas cosas. Deberíamos siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos como ciudadanos del cielo. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, conduzcámonos como es. Amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Y oramos al Señor y que Dios nos dé esa sobriedad que necesitamos como cristianos. Amén. Que podamos también ceñir los lomos de nuestro entendimiento y decir, no puedo seguir igual, no puedo seguir de esta manera. Yo necesito realmente vivir de acuerdo a las demandas del Señor.
Padre, en esta hora te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha podido venir a tu iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, cuán grande eres tú, Señor, y cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Te pedimos que recibas la gloria por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que somos, por todo lo que nos has dado, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, ofendemos tu nombre con nuestra actitud, Señor. Muchas veces, Señor, ignoramos, Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor, o en pocas palabras, Señor, desobedecemos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, y fortalece nuestras vidas espirituales y permite, Señor, que entendamos, Señor, que tú exiges de nosotros santidad, Señor. Exiges de nosotros compromiso, Señor. Padre, cualquier cosa que haya en nuestra vida, Señor, que esté fuera de orden, Señor, que atente, Señor, contra lo que tú exiges en tu palabra. Guárdame, Señor, líbrame, ayúdame a apartarme, Señor, a darme cuenta, Señor, y a sentir, Padre amado, el peso, Señor amado, del temor en mi corazón, Señor, como para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Oh Dios, también te pedimos fortaleza espiritual, Señor. Muchas veces sentimos, Señor, que el rechazo, Señor, que las situaciones que nos han tocado vivir en ciertas experiencias ministeriales o en la iglesia, Señor, sean suficiente motivo para dejar de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Muéstranos lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor, y afirma nuestros pasos y nuestros corazones para que te honremos y vivamos de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la semana que viene, Señor, que inicia, Señor. Rogamos por cada hermano que está trabajando, por cada hermana que está trabajando. Rogamos por los jóvenes que están estudiando, Señor. Que esta palabra esté presente, Señor, en todo lo que hagan esta semana y en la que viene, Señor. Y que si hay cosas, Señor, que se hacen, que no son correctas, puedan ser cambiadas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Salude a su hermano. Estamos despedidos.